Bienvenidos a Tajweed en español. Hoy vamos a aprender sobre las reglas de la hamza. La hamza puede ser qata' o wasl, o hamza qatiyya o wasliyya. ¿Ok? Si vemos este verso que tenemos acá arriba, ¿verdad? Es una parte de Surah al-Fatiha y dice, Sirata alladhina an'amta alayhim. En este verso tenemos dos tipos de hamza. Primero tenemos la hamzatul wasl, que es esta hamza que está escrita como si fuera un pececito, ¿ok? Y después tenemos hamza qata o hamza qatiyya, que es la que está escrita de esta forma, ¿ok? Esos son los dos tipos de hamza que vamos a ver hoy. Entonces, siempre que tenemos hamza qata o hamza qatiyya, vamos a pronunciarla con claridad. O sea, siempre que vemos esta marca de la hamza, vamos a pronunciar la hamza con claridad. Entonces, en este caso, que vemos acá abajo, decimos an'amta, an'amta, an'amta. ¿Ok? Siempre se lee y nunca se omite. La hamza qatiyya siempre se lee y nunca se omite. ¿Ok? La hamzatul wasl o hamza wasliyya es un poco diferente. Cuando vemos el símbolo de hamzatul wasl o hamza wasliyya, ¿verdad? Vamos a omitirla si la hamzatul wasl aparece entre medio de dos palabras, ¿ok? Lo que quiere decir que cuando yo leo esto, yo digo soy, ro, tol, tol, omitiendo la hamzatul wasl, ¿ok? Siratal ladina, y no pronuncio la hamzatul wasl, ¿ok? Ahora, si no estoy leyendo, si el hamzatul wasl no está entre dos palabras, si yo estoy comenzando una palabra comenzando leyendo en una palabra que comienza en hamzatul wasl, entonces ahí tenemos que saber cuáles son las reglas de esta hamza para saber qué vocal le vamos a poner, ¿ok? Entonces dice, la hamza wasliyya se omite cuando aparece en la mitad de la lectura, puede ser parte del artículo definitivo o preceder al sustantivo o al verbo. ¿Ok? Entonces solamente se omite cuando aparece en la mitad de la lectura, o sea, entre dos palabras. Entonces en ese caso vamos a omitir la hamza wasliyya. Bien. Cuando comenzamos a leer una palabra con hamza wasliyya, debemos saber qué sonido de vocal ponerle dependiendo de la palabra, porque como se fijan, la hamza wasliyya no tiene ninguna vocal escrita. Entonces, ¿cómo sabemos qué sonido de vocal le vamos a poner si vamos a comenzar a leer una palabra que tiene hamza wasliyya? ¿Okay? Primero, cuando la hamza wasliyya es parte del artículo definitivo árabe, siempre se leerá como si tuviera fatha. O sea, el sonido de fatha, el sonido A, se reserva cuando la hamza wasliyya es parte del artículo definitivo árabe. ¿Ok? Cuando tenemos una palabra en árabe, ¿verdad? Que normalmente un sustantivo, cuando lo vamos a definir, cuando vamos a decir, por ejemplo, el lápiz, el carro, el árbol, la mesa, los árboles, ¿verdad? Cuando vamos a poner el, la, los enfrente de una palabra, enfrente de un sustantivo en árabe, lo vamos a escribir de esta forma. Hamza y lam. ¿Ok? Hamza lam es el artículo demostrativo, el artículo definitivo árabe. Entonces, cuando tenemos el artículo definitivo hamza lam, perdón, enfrente de una palabra y vamos a comenzar leyendo esa palabra, entonces siempre le vamos a poner el sonido de fatha. Entonces en este caso decimos alhamdulillahi, alhamdu, como si este hamza wasliyya tuviera un fatha. ¿Ok? Claro que cuando tenemos hamza wasliyya no es correcto escribir la vocal, por eso no se escribe y por eso debemos saber las reglas. Bien, cuando tenemos
Hamza wasliya al principio de un sustantivo se va a leer como si tiene kasra. Entonces, si podemos reconocer la diferencia entre una palabra y un verbo, ¿verdad? Entre un sustantivo y un verbo, entonces siempre que una palabra comienza con hamza wasliya, ¿verdad? Y es parte de un sustantivo o de una palabra, entonces va a llevar sonido de kasra. Entonces, en este caso decimos ithnein, ithnein, como si está comenzando aquí abajo con kasra. Ithnein, ¿ok? Cuando la hamza wasliya está comenzando, está al principio de un verbo, tenemos dos opciones, ¿ok? Se le va a poner kasra, va a llevar kasra, la hamza wasliya va a llevar kasra cuando la tercera letra del verbo tiene kasra o fatha. Entonces, cuando tenemos un verbo que comienza con hamza wasliya, vamos a contar la tercera letra, 1, 2, 3. ¿Qué vocal tiene la tercera letra? Kasra. Entonces comenzamos la hamza wasliya con kasra. ¿Ok? Si el verbo comienza con hamza wasliya y la tercera letra, 1, 2, 3, la tercera letra tiene fatha, entonces el verbo también va a comenzar con kasra. Entonces, cuando tenemos un verbo, vamos a contar 1, 2, 3, la tercera letra de ese verbo se tiene kasra o fatha, entonces a la hamza wasliya le ponemos sonido de kasra. En estos dos casos lo leemos como ihdina o iqra, iqra. ¿Ok? En los dos casos le ponemos kasra porque la tercera letra tiene kasra o fatha. Si tenemos un verbo y la tercera letra tiene dhamma, como en este caso, contamos 1, 2, 3, la tercera letra tiene dhamma, entonces la hamza wasliya va a comenzar con dhamma. ¿Ok? Entonces, en este caso, este verbo lo leemos udkhulu, udkhulu, ¿ok? Con sonido de dhamma. ¿Por qué? Porque la tercera letra del verbo tiene dhamma. Entonces, como forma de resumir, vamos a ir un momento a la pizarra para buscar una forma de resumirlo, ¿verdad? Un momento. Entonces, en forma de resumir decimos que la hamza wasliya va a tener sonido de fatha, ¿verdad? Solamente cuando la hamza wasliya es parte del artículo definitivo árabe, alif, lam, que va al principio de las palabras, ¿ok? Va a llevar kasra en los sustantivos o en los verbos cuya tercera letra tiene fatha o kasra. Y va a llevar sonido de dhamma en los verbos cuya tercera letra tiene dhamma. ¿Ok? Entonces, de esa forma podemos más o menos tener una idea y calcular qué tipo de vocal le tenemos que poner al hamza wasliya cuando estamos comenzando a leer. Vamos a ir al Corán para ver algunos ejemplos en el Corán, inshallah. Entonces estamos en el Corán, en Surah al-Fatiha. Vamos a ver algunos ejemplos de Surah al-Fatiha. Tenemos el primer verso, Bismillahirrahmanirrahim, ¿verdad? Tenemos Hamzatul Wasl, en el nombre de Allah, pero como está en la mitad de la lectura, no está al principio de la lectura, no vamos a pronunciar el Hamzatul Wasl y vamos a decir Bismillahirrahmanirrahim, ¿ok? No vamos a pronunciar ninguno de estos Hamzatul Wasl porque están en la mitad de la lectura, ¿ok? En el segundo verso tenemos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tenemos Hamzatul Wasl, pero no está en la mitad de la lectura, está al principio de la lectura. Y tenemos Hamzatul Wasl seguido del artículo definitivo árabe, ¿verdad? Hamzatul Wasl Lam Sukun es el artículo definitivo árabe, así que le ponemos sonido de fatha y decimos Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Y este Hamzatul Wasl que tenemos acá es parte del artículo definitivo árabe, pero está en la mitad de la lectura, así que no lo vamos a pronunciar. Por eso decimos Rabbil, Rabbil, Rabbil Alamin. ¿Ok? Después tenemos el verso 3, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Tenemos Hamzatul Wasl acá y tenemos Hamzatul Wasl acá.
El primero está al principio de la lectura, es parte del artículo definitivo árabe, así que le ponemos sonido de fatha. El segundo está a mitad de la lectura, así que no lo vamos a pronunciar. Por eso decimos Ar-Rahman Ar-Rahim. Y la regla de por qué no estoy pronunciando el lam, inshallah lo vamos a explicar en el próximo video. ¿Okay? Después, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. ¿Okay? Este Hamzatul Wasl no lo vamos a pronunciar porque está en la mitad de la lectura. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. ¿Ok? No tenemos ningún hamza. Bueno, tenemos hamza qata'a, ¿verdad? En iyaka tenemos hamza qata'a. Y siempre que tenemos hamza qata'a, vamos a tener la vocal escrita. O sea que no tenemos que preocuparnos por investigar la vocal, porque la vocal va a estar escrita y siempre se pronuncia. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Fíjense que el hamza qata'a está en la mitad de la lectura, pero igual la pronuncio. Wa iyaka nasta'in. ¿Ok? Igual se pronuncia porque la hamza qata'a siempre se pronuncia. ¿Ok? Después tenemos el próximo verso. ¿Ok? Comienza con hamza wasliya. No es parte del artículo definitivo árabe porque no tenemos hamza lam. Solamente tenemos hamza wasliya sola, seguida de otra letra que no es lam. Entonces, en este caso tenemos que investigar cuál es la vocal que le vamos a poner. ¿Ok? Esto es un verbo, así que tomamos las reglas del verbo. Para saber qué vocal le ponemos a la hamza wasliya cuando está en un verbo, contamos las letras. 1, 2, 3. Vemos qué vocal tiene la tercera letra, en este caso kasra. Y dijimos que cuando la tercera letra tiene kasra o fatha, se le pone sonido de kasra a la hamza wasliya. Por eso decimos ihdina as-sirat. Ihdina as-sirat. ¿Ok? Después tenemos otra hamza wasliya, que es parte del artículo definitivo, porque tenemos hamza wasliya seguido de lam, pero está en la mitad de la lectura. Aunque a nosotros nos parezca como principiantes que está al principio, porque está al principio de la línea, pero lo estamos leyendo de corrido con la línea anterior, entonces no está al principio de la lectura, está en la mitad de la lectura. Por eso decimos ihdina as-sirat, ihdina as-sirat, sin pronunciar el hamza wasliya, y ihdina as-sirat al-mustaqim. Otra vez no pronunciamos este hamza wasliya porque está en la mitad de la lectura. ¿Okay? Después tenemos sirat al-ladina, tenemos hamzatul wasl otra vez en la mitad de la lectura, no lo vamos a pronunciar, vamos a decir sirat al-ladina an'amta. Hamza qata'a, tenemos hamza qata'a, siempre se lee, en este caso tiene fatha, an'amta, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿qué otros hamza tenemos? Tenemos otra vez hamzatul wasl, seguido del lam sukun, eso es el artículo definitivo. Como está en la mitad de la lectura, no lo vamos a pronunciar, decimos ghayril, ghayril, ¿ok? Después tenemos otra vez aquí abajo, hamzatul wasl seguido de lam, pero a pesar de que es el artículo definitivo, no lo vamos a pronunciar porque está en la mitad de la lectura, por eso decimos waladdallin, ¿ok? Porque está en la mitad de la lectura, no leemos ese hamzatul wasl. Espero, inshallah, que esto les haya aclarado la diferencia entre hamzatul wasl y hamza qata'a. Si tienen alguna pregunta, pueden agregarla en los comentarios. Y inshallah compartan este video con cualquier persona que pueda beneficiarse. Y suscríbanse al canal para que estén pendientes de los próximos videos que compartimos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.